Carlos Eduardo Robledo Puch, de 20 años de edad, considerado singular en la historia de la criminología de nuestro país. Muy buenos días, público de Aire Comprimido. Estamos acá en un documental, me ven a mí con esta vestimenta, pero no es por otra ocasión, sino es porque vamos a hacer un programa muy serio. Este programa tiene que ver con el asesino más importante de la historia argentina, Carlos Eduardo Robledo Puch. Ustedes se pensarán, quizás para la gente de mi edad, ¿quién es Robledo Puch? Quizás para los más despistados, o quizás para sus abuelos, sus padres sí lo conocen. Este programa se trata sobre relatar lo que fue su historia y cómo se codió entre nosotros un psicópata, se podría decir, entre la sociedad argentina. Este asesino se tomó más de 11 vidas y también, para el público marplatense, se vino a vacacionar y pudo haber estado con sus padres justamente en algún boliche, en alguna costa, compartiendo un tiempo, pero como ustedes saben, este fue un psicópata y esta fue su historia. Afortunadamente tengo a mis colegas que se informaron sobre sus muertes, las vidas que tomó, y al mismo tiempo los robos que causó. Pero entremos en la vida del psicópata, intentemos entender su mente, cómo llegó a eso. Afortunadamente acá me acompaña mi compañero Bruno Maffioni. Bruno, te saludamos. Buen día, Axel. Sí, vamos a contar un poco primero de la infancia para después pasar ya a desarrollar un poco el personaje y tratar, como vos decías, de entender, que es lo más importante quizá en estos casos. Como veníamos contando, ¿no? Vos vas a empezar con lo que fue su historia de chiquito, ¿no? Sí. Antes de que se pensara que podría haber tomado una vida. Sí, porque Carlos Robledo Puch nace el 19 de enero de 1952 en Buenos Aires, en una familia, se podría decir, de clase media alta. Vivía en Olivos, ahí en la capital federal. Su padre, Víctor, trabajaba en General Motors, mientras que su madre, alemana, que había escapado de la Segunda Guerra Mundial, era una especie de ama de casa que pasaba mucho tiempo justamente con Carlos, y también pasaba mucho tiempo su abuela con él. Bueno, es decir, que en ese sentido él era, se podría decir, mimado por la madre, y el padre se podría decir que un poco ausente, en este caso por justamente su trabajo como ingeniero en General Motors. Pero se podría hablar de un chico que en su infancia transcurre normal, hacía piano, hizo piano más de 7 años, aunque nunca le gustó esa actividad. También concurría al colegio normalmente. Lo que sí destacan quienes lo conocían es que no tenía muchos amigos, o quizá se burlaban de él, quizá por ser de clase media alta, se vestía bien, y en ese caso sus compañeros se burlaban de él, pero hasta ese momento no se presentaban mayores problemas. Justamente te quería hacer una pausa ahí, Bruno, porque estamos hablando de un chico de Vicente López, de Buenos Aires capital, que justamente nunca le faltó nada. Hay un chico que fue contenido por sus padres, con buena vestimenta, buena alimentación, mimado, como vos decías, por su abuela, con sus clases de piano, que iba al colegio todos los días, pero sin embargo a ese chico por ahí le faltaba algo, ¿no? ¿Cómo llegamos de ese transcurso a lo que ya sabemos hoy en día, una persona que está hace 50 años en el penal de Olmos, justamente, Bruno? Sí, lo que pasa también en este caso es que sus padres eran muy protectores, sobre todo su madre y su abuela, muy protectores sobre él. No lo dejaban justamente salir, en estos casos, bueno, a la edad más corta no lo dejaban salir a jugar, no lo dejaban hacer ciertas cosas que a él lo molestaban, y a otros chicos sí hacían a su edad, por ejemplo. Pero lo que vos resaltabas tiene mucha importancia, porque no tenía necesidad de robar, pero por ejemplo ya en el colegio a los 11 años le robaba a los compañeros, o en el kiosco del colegio también. Los famosos caramelos. Claro, robaban los caramelos del colegio en el kiosco también, entonces ahí ya te marca quizá una cierta actitud, pero sus padres nunca le dieron mayor importancia a eso y quisieron que no trascendiera para no manchar el apellido, se podría decir. Por apellido, por amor, quién sabe, ¿no, Bruno? Justamente esto de la educación en casa, la contención familiar, quizás justamente para no mirar para el otro costado hubiese cambiado la vida de este muchacho, Bruno.
Sí, lo que quisieron hacer en todo momento fue tratar de evadir esta situación de pensar que su hijo no haría esas cosas y que lo podrían cambiar, pero bueno, ya en esos momentos su padre intenta mandarlo a un colegio técnico en Vicente López justamente. Ahí él no le gusta mucho, pero siente que el ruido de los motores, se podría decir, eso le atraía un poco, entonces más o menos había encontrado su lugar, se podría decir, en el colegio industrial, pero también había transcurría entre diferentes colegios porque en uno de esos, justamente de esos establecimientos, él había robado 1.500 pesos de la secretaría de ese momento. Entonces ahí lo cambiaron de colegio, pero también lo inscribieron en cursos. Por ejemplo, hizo un curso para arreglar radios y televisiones, que él es lo que él le prometía a su padre, que quizás si no terminaba el colegio secundario haría cursos y ahí se podría educar, se podría decir de cierta forma, pero nunca tuvo, se podría decir, una vocación, digamos, por aprender un oficio o por hacer cierta actividad. Bueno, justamente Bruno, como vos comentabas, era un muchacho que tenía buenas notas altas, tenía alto promedio, pero al fin y al cabo los padres lo veían un poco perdido. Justamente cuando entra en la etapa secundaria es donde empieza a descarrilarse, podría decir, o se empiezan a encontrar los problemas. Sí, porque justamente en la etapa secundaria él empieza a hacerse más grande y ve cómo él no lo dejaban hacer ciertas cosas y al ir al secundario a sus compañeros sí le permitían ciertas cosas y buscaba esa cierta libertad que no encontraba en su casa y es por eso que también, por ejemplo, cuando salía a sus 15 años del colegio, salía por el barrio y rompía las farolas, ponía cigarrillos o fósforos encendidos en los buzones para quemar justamente las cartas. Y bueno, lo que marca también un poco en 1968 es cuando a los 16 años él roba una ciambreta de un taller, una moto, y ahí él, bueno, justamente es enviado al reformatorio, pero bueno, después termina saliendo porque le promete a su padre que no manchará el apellido, pero ya ahí ya se marcaba una actitud que debió haber pasado más tiempo quizá en ese reformatorio, o los padres debían haber prestado más atención a esto que no, claramente no se la prestó. Bueno, justamente Bruno, como vos decías, ese fue su primer gran robo y encima agregando un dato justamente a lo que mencionabas sobre el reformatorio, el director del reformatorio en varias entrevistas, varias oportunidades, comentaba que justamente al muchacho en los días que fue transcurriendo se lo empezaba a notar más apagado, más tranquilo, cumplía con las órdenes y sin embargo lo que fue el cambio fue justamente el amor por su madre, justamente ese cariño de día a día, en el que, bueno, el director tuvo un remedio más que nada de llamar a la madre y convocarla para que lo venga a buscar con la promesa de que este muchacho había cambiado. Pero justamente ya avanzando esa parte de la adolescencia para un poco más grande, y es donde ya, como comentábamos, hizo su primer gran robo justamente de esta moto, una vez salido del reformatorio justamente tenemos para comentar esa etapa de su vida, esa próxima etapa de lo que consigue, a Bautista Bruno. Bautista, te saludamos justamente y nos ibas a comentar justamente cómo fue su etapa en el reformatorio y su salida y lo que le sigue. Buen día para vos, Axel, y para todos los televidentes. Y sí, la salida de ese reformatorio comienza con una unión ya con el que sería su primer cómplice, Jorge Antonio Ibáñez, apodado Queque en su momento. Robledo y Ibáñez se conocieron en el segundo año del Instituto Cervantes de Vicente López en 1971 y cabe destacar que tenía 16 años Ibáñez a la hora de conocer a Robledo, 2 años menos que Robledo, que ya tenía 18. Ambos tenían muy mala conducta y terminaron expulsados de dicho colegio sin antes habiendo aprendido a usar el soplete, porque recordemos que era un colegio industrial, por lo que aprendieron a usar el soplete, herramienta principal para abrir cajas fuertes al momento de robar. Justamente, Bautista, con lo que mencionabas sobre la habilidad con el soplete, ya nuestro compañero Mafioni hablaba sobre la habilidad que también había adquirido con el taller de radios, entre otras cosas como para reparar las motos, ya de chico, y ahora encima le agrega la habilidad para con el soplete, justamente todas habilidades que quizás para alguien que su deseo es salir a robar justamente o hacer estos asaltos, son habilidades que le vienen bien. Junto con su amigo Ibáñez Robledo, empezaron a tener, ya lejos de la escuela, teniendo una relación de amistad entre ellos dos. Iban de boliches, salían con muchas mujeres, salían en autos, en motos, todo robado, la mayoría de las cosas, y comienza una etapa de robar sin freno. Pensaban en robar de todo.
joyerías, concesionarias, supermercados, y en un futuro tenían planeado empezar a robar bancos, tantos así que cometieron alrededor de su unión un total de 20 robos, y en ese momento los amigos hicieron un pacto de no dejar a nadie con vida. Es conocido ya que muchos de los serenos en su momento, cuando fueron robados por Robledo Puch y por Jorge Ibáñez, murieron, al igual que 2 mujeres. Lo que no se sabe, Axel, es si alternaban para matar a dichos serenos o dichas personas bajo el arma de Robledo Puch, pero la justicia adjudicó los 11 asesinatos a Robledo, aunque el día que Ibáñez y su futuro cómplice Somoza, dice Robledo que ellos eran los que hacían los asesinatos y que él solamente robaba en un inicio, luego sí se adjudica las muertes ya cuando está encerrado en prisión. Claro, Bautista, por ejemplo, justamente, y es algo que no me quiero adelantar, es que en el primer justamente asesinato de justamente a quien se ganó la fama como el ángel de la muerte, fue en este bar bailable, justamente en el que su compañero, él, Robledo Puch y Ibáñez, querían asaltar este bar bailable justamente donde entraron de noche y estaban, como vos comentabas, los serenos en la cama durmiendo, y decidió ponerles 2 tiros en la frente a cada uno. Justamente ahí es donde da el primer salto con los asesinatos. Y vos creerías, qué necesidad si justamente estaban durmiendo, pero a él no parece haberle importado justamente a Bautista. Lo consiguiente también es que una vez, para ya no adelantarnos en la historia, que ya es conocida por cierto, es que comentaba que lo que vos decías recién, que él echaba la culpa a sus cómplices. Exactamente, y es que como bien decíamos antes, ellos tuvieron un pacto de amistad, por así decirlo, de que no iban a dejar a nadie con vida por miedo a que haya complicidad, que alguien los vea. Entonces decidieron matar a todo aquel que estuviera dentro de sus robos. Luego de que pasa alrededor de 1 año y medio, la amistad sufre un golpe, se pelean Robledo e Ibáñez, debido a que Robledo lo abandona en una comisaría luego de que los atraparan por andar en una moto que no tenía papeles. Robledo abandona a Ibáñez en una comisaría y viene rumbo a la ciudad de Mar del Plata, que bueno, más adelante contaremos esa parte de la historia, pero después de ese corto distanciamiento entre Robledo e Ibáñez, volvieron a juntarse, aunque Robledo sentía que Ibáñez estaba agrandado, que algo como que se había roto en esa relación. Y salía mucho en televisión también, buscaba mucho lo que es el foco de la cámara. Exactamente, porque hablando de tantos robos, obviamente la prensa y las investigaciones policíacas se hicieron frente en lo que él era el asesino de los serenos y tantos robos. Y justamente en cada momento, para aprovechar cámara, Ibáñez lo aprovechaba justamente, y era algo que a Robledo le molestaba. Exactamente, y más que nada porque en ese corto distanciamiento que hubo entre los dos, lo que intentaba Ibáñez era ser actor. Entró en una academia de actuación y buscaba cámara, es lo que dice Robledo, es lo que se decía. Lo cierto es que el 5 de agosto del 72, cuando los 2 amigos ya estaban juntos, Robledo chocó de frente contra un taxi y su compañero Ibáñez murió en dicho acto. Que dicho acto, que como vos comentabas, no está claro si es que lo provocó, justamente buscó asesinar a su cómplice, fue un accidente. Varios libros, justamente hablando de un libro, vamos a tener más adelante al periodista Rodolfo Palacios, justamente con su libro tan conocido como El Ángel de la Muerte, en el que también nos puede comentar detalles, y la vamos a tener justamente más adelante, como les comentaba. Pero volviendo a lo otro, y también me quiero corregir en lo que comentaba lo de Ibáñez, justamente en esto que buscaba las cámaras, Bautista, es que no es que buscaba las cámaras justamente por los asesinatos, porque si no se estaría entregando justamente, sino porque a Robledo Puch le preocupaba que se muestre tanto en cámara cuando se hablaba de ciertos asesinatos, justamente para no entregar ningún tipo de pistas sobre quiénes eran ellos. Exactamente, es por eso que se tiene la hipótesis de que Robledo asesina a Ibáñez como su 12 muerte, se podría decir, para que no haya más información circulando. Y es que si bien los policías, si bien la Policía Federal cierra la causa como un accidente, los familiares de Ibáñez nunca creyeron esto y dicen que fue un crimen. Robledo Puch
ya preso, dice que fue una desgracia y yo me salvé de milagro. Y como bien decíamos, los familiares nunca creyeron esta historia. Lo cierto es que Jorge Antonio Ibáñez murió a la edad de 17 años. Mismo también lo que comentabas antes es lo de esta relación que tenían justamente Robledo Puch y Jorge Ibáñez en lo que era dando a entender la película justamente, que no es un documental, una biografía, sino es una película, pero con datos reales, como que dan a entender que había un sentimiento de Puch hacia Ibáñez justamente, en lo que no se aclara si es que tenía sentimientos amorosos encontrados por el cómplice o no. Exactamente. En lo que es la historia y la vida real no hay mucha narrativa de eso porque la verdad que es difícil dictaminarlo. Robledo nunca habló de eso. Sí, en la película se da a entender que hay una relación entre los dos muy cómplice y que a Robledo supuestamente también lo mata porque le molestaba que Ibáñez tuviera relaciones sexuales con varias mujeres. Bueno, hablando justamente sobre las relaciones sexuales que vos mencionabas recién, dentro de esa serie de asesinatos que las vidas que tomó Robledo Puch, justamente tiene que ver un par con los asesinatos hacia chicas, modelos y también prostitutas, en las que justamente Robledo Puch asesinaba a estas chicas después de las violaciones, justamente las secuestraba en el auto y después las asesinaba con, según Robledo Puch, la orden de Jorge Ibáñez justamente. Pero bueno, una vez que ya transcurrimos ese capítulo en el que vos decías que justamente en el accidente donde se perdía la vida de Jorge Ibáñez, donde como habíamos aclarado recién, no se sabía si lo habían asesinado o no, también está en el medio esta parte que vos comentabas, Bautista, justamente en la que lo que comentaba el compañero Bautista, justamente en la que los detienen en el auto y justamente en la que lo abandona en la comisaría a su compañero Jorge Ibáñez, en lo que se ve justamente como en el cambio de papeles, justamente las famosas libretas de identidad, Robledo Puch se hace justamente para poder zafarse de ese detenimiento y le dice que va a volver por su cómplice. Justamente en realidad nunca volvió, sino que se fue a pasear justamente a la ciudad de acá, en Mar del Plata. Acá es donde conoce a su próximo cómplice, justamente... Oh, puta madre, ¿cómo es? Perdoná, acá me lo edita. Me olvidé cómo se llama, Héctor Somoza era, ¿no? Sí. Regreso. Justamente que acá conoce a su próximo cómplice, Héctor Somoza. Héctor era un panadero justamente que lo conoce a Robledo Puch, pero Robledo nunca le comenta a qué se dedicaba, simplemente le había mostrado su estilo de vida, las motos, y eso es algo que también llamó la atención de Héctor Somoza, en lo que generaron una amistad justamente aquí en Mar del Plata. Pero, sin embargo, Robledo Puch le había presentado a su compañero Jorge Ibáñez, entre otras oportunidades, nunca le había sumado los robos. Fue más adelante justamente cuando ocurre la muerte de su cómplice Jorge Ibáñez, en la que lo incluye a Héctor Somoza, pero se da de una forma particular, porque justamente Somoza, a medida que va pasando el tiempo, le llama la atención la vestimenta de Robledo Puch, los autos que manejaba, las motos que manejaba, y justamente le pregunta cómo es que costeaba todas estas vestimentas y estos vehículos. Y él le comentaba que tenía mucha maña justamente, que era muy buen mecánico y de alguna forma podía costearse todos estos goces, ¿no? Pero Héctor Somoza no se cree nada de esto y le es directo y desconfía de él. Justamente ahí es cuando Robledo Puch le cuenta su verdad, entonces ahí es cuando Héctor Somoza se quiere meter en esa vida criminal, quiere ser parte, quiere ser su nuevo cómplice, su nuevo compinche. Bueno, es acá cuando se dan una serie de robos en la que justamente no tienen no tiene mucha recaudación justamente, pero hay uno en particular donde a Somoza le llega la data justamente sobre la recaudación en una caja fuerte, en una ferretería, y es acá donde se da justamente el siguiente golpe, ¿no? Aparte de todos los robos, justamente que en cada uno de esos robos Robledo Puch y su cómplice habían asesinado a los serenos que estaban dentro del edificio, es acá en esta ferretería donde justamente se da con la caja fuerte, una vez de que hayan matado al sereno, después de varias horas con el soplete, se dan con el botín, pero al mismo tiempo sucede que... en algo que esto es según la parte de Robledo Puch,
Lo intenta asustar Somoza o como que se le cae encima. Esto a Robledo Puch no le gustó nada justamente y lo empuja y después le pega un disparo en la espalda y después lo termina rematando. Pero para continuar justamente cómo sigue esta saga, esta historia tan traumática en esta parte de nuestra historia argentina de la criminología, tenemos justamente a mi compañero Gonzalo Laburecena que va a seguir contando cómo continúa esto. Hola Axel, sí, tal cual como señalabas vos recién, con un soplete le quema tanto la cara como las manos para que no puedan reconocer al cuerpo de Héctor Somoza. Estaba tratando de cubrir sus huellas justamente. Exactamente, pero el detalle fundamental por el cual horas después lo van a detener, que es lo que vamos a desarrollar en estos momentos, es que se olvida parte de su documentación en un bolsillo de Somoza, específicamente lo que es la cédula de identidad, y aquí es donde empieza las investigaciones de la policía, donde horas después lo encuentran en el piso a Héctor Somoza y van a informarle a la madre mientras él se fue con otro amigo a tomar una cerveza a un bar como si nada hubiera pasado. La policía, mientras más de 40 efectivos lo estaban buscando, se dirige hacia Conesa al 4200, que era la casa de la madre. Ahí le preguntan a la madre si conocía a Robledo Puch, qué es lo que había ocurrido, qué conocía la madre hasta su momento, y la madre... El asesinato de Héctor Somoza justamente, su cómplice. Exacto, y ella le dice, anoche salió con él, siempre andan juntos, y otro detalle que llamaba la atención era que era una de las pocas personas, vecinos, que andaban en una moto Honda y que era con pelo colorado y ojos azules, con lo cual estos datos concretos a partir de lo que es la confesión y las pruebas que aporta la madre, más el detalle y parte fundamental que es la documentación que encuentran, hace que horas después lo detenga la policía y en ese momento le consultan a Robledo Puch si conocía, obviamente luego de semejante prueba, a Héctor Somoza, lo cual él dice, ni lo conozco, pero debido a la cantidad de pruebas que había justamente, lo detienen, lo llevan a la comisaría primera de Tigre, con otro aspecto fundamental para señalar, que es que tenía cenizas en su ropa, que él decía que era por andar tanto justamente en esta moto Honda que señalábamos, pero prueba tras prueba, dato tras dato, la policía va uniendo justamente estas estadísticas y estas pruebas para tener cada vez más información y llevarlo detenido, como te decía, a la comisaría primera de Tigre el 4 de febrero de 1972. Justamente todas estas pruebas que vos comentabas recién, Gonzalo, pareciera como que justo Robledo Puch, de tantos años en su vida de criminal, empieza a decaer, ¿no? Empieza a dejar justamente un montón de pistas para que den con él, como por ejemplo la libreta. Encima, después de que, como bien comentabas, agarrar el soplete para quemarle la cara y las huellas digitales. Exactamente, en esta detención ya había cometido en menos de 12 meses 11 homicidios, más otros delitos que ya vamos a estar señalando, y como te decía, el 4 de febrero lo detienen y lo comienzan a torturar en varias partes del cuerpo hasta que él obviamente confiesa algunas partes, algunos momentos, y 4 días después, el 8 de febrero de 1972, comienza el otro capítulo aparte que tiene esta historia del Ángel de la Muerte, que es el revuelo mediático que comienza a gestarse, donde diversos medios, como por ejemplo el Clarín, titulaba Un monstruo con cara de niño o Un asesino con cara de angelito, y con varias particularidades, como que hasta los medios lanzaban ediciones limitadas de sus imágenes que se agotaban en menos de 24 horas, en lo que fue una detención y un proceso donde cientos de personas se amontonaban en los alrededores de la comisaría para gritarle asesino. Es muy loco lo que comentás justamente respecto al contexto en el que se vivía en aquel entonces en la Argentina, Gonzalo, porque justamente con esto del monstruo con cara de ángel, el ángel de la muerte, el ángel negro, justamente, todos estos apodos que refieren a su cara, pero también era loquísimo el tema de los testimonios justamente de los vecinos del barrio o conocidos al ver justamente quién era el asesino de los Serenos, de respecto a lo que tiene que ver con justamente que con esa cara no le podía hacer daño a nadie, ¿no? O mirá a la familia que viene. Entonces
todo este tipo de comentarios en el que justamente estábamos hablando de alguien que tomó 11 vidas oficialmente, Gonzalo. Muy claro lo que decís, Axel, y justamente una entrevista del canal I3 consulta a los vecinos del barrio que se encargan de señalar que era un muchacho muy bueno, que tenía también cara de buena persona, con lo cual era casi imposible que haya cometido semejantes atrocidades, pero 8 días después de lo que es este revuelo mediático comienzan a las partes forenses a reconstruir lo que había sido el crimen de Héctor Somoza en última instancia, y ahí es donde comienza la primera indagatoria por parte del juez Sazón y donde le pregunta acá otro punto clave que es, le pregunta por qué los mató y acá revela parte de lo que es su esquema psicológico donde a partir de la consulta de por qué lo había matado mientras dormía, él decía que quería que los despertara. Todas declaraciones que muestran justamente su componente psicológico. Es muy bueno esto lo que mencionabas del componente psicológico, Gonzalo, porque después más adelante vamos a estar hablando de su vida actualmente justamente en el penal de Olmos, pero esto de lo que comentabas, ¿qué querías? ¿Que lo despierte? Marca también una tendencia a alguien que es un psicópata justamente y no sufre ningún tipo de remordimiento al quitar las vidas justamente ya sea por la espalda, durmiendo, a sus supuestos cómplices también. Queda muy marcado también alguien que se codeaba y da también un poquito de temor, justamente alguien que se codeaba con justamente lo que comentabas con los vecinos antes, de que nadie pensaba que era él el asesino de Serenos, nadie pensaba que era él el que robaba las motos en el barrio, entre tantas otras cosas, todo por cómo se veía, ¿o no, Gonzalo? Exactamente, y específicamente algunos datos y confesiones muy llamativas que se conoció que hasta el médico forense le dice al jefe de policía que era imposible que haya sido él el autor de los crímenes y Marcelo Raffo, justamente el médico forense, señala a propósito de esto de lo que es la pericia psicológica, su perversidad viene de antes, su infancia influyó y no es un débil mental. Es una persona violenta de origen congénito, marcando justamente su patología, pero su conciencia también a la hora de actuar, Axel. Marca mucho también esto que comentabas, es de una persona que el médico forense, decías recién, que era de alguien muy violento, obviamente en sus actos se puede ver, y al mismo tiempo en esto de la infancia, porque si bien recalcábamos la infancia que tenía, todos a su alrededor, sus familiares en aquel entonces, decía que era alguien muy mimado por su abuela, muy contenido por sus padres, y sin embargo es alguien que nunca le faltó vestimentas, nunca le faltó comida, y llegamos a este punto donde es un extremo completamente, estamos hablando de alguien que se trata de un psicópata. Sí, y una persona que hasta este momento, este febrero de 1972, no solo había cometido 11 homicidios, sino que 17 robos, una violación, 2 raptos, un abuso y 2 hurtos, con lo cual un prontuario muy grande para un joven de tan solo 20 años que luego vamos a desarrollar con más detalles que intentaría escaparse de la unidad número 9 de La Plata, donde finalmente es trasladado posteriormente al haber estado en la comisaría primera de Tigre. Es buenísimo todo esto que comentaba justamente Gonzalo, pero bueno, para terminar con este capítulo y también esta saga, justamente cuál fue su vida en la prisión y cómo siguió este capítulo. Por suerte me acompaña acá Iván Monjes, donde nos va a poder relatar todo esto que veníamos. Iván. Sí, Axel, porque Robledo Puch, como en su vida en la cárcel, empezó algo vertiginosa, trató de escapar, escapó, igual él tuvo 3 intentos de escape. La primera fue haciéndose pasar que se había tragado una cuchara para hacer caer a los guardias y que lo lleven al hospital y ahí poder escaparse. Justamente se la tuvieron que sacar. Se la tuvieron que sacar porque se la tragó, pero él quería que lo lleven a un hospital y lo tuvieron y se la sacaron en ese momento. Y la vez que logró escapar fue con su compañero Rodolfo Sica, que ambos fingieron un ataque de asma, los guardias le creyeron y con una soga hecha de sábanas y un gancho lograron trepar los paredones de la unidad penal número 9 de La Plata y Robledo Puch logró escapar. Su compañero no, porque fue asesinado a tiros por los guardias de la unidad número 9 de La Plata. Robledo Puch estuvo 68 horas prófugo, durmiendo
en un club náutico y lo más gracioso es que el asesino de serenos fue echado del club náutico por un sereno. Luego de estar 68... Justicia divina, se puede decir. Justicia divina, pero no sé si tanta justicia porque lo echaron, no los mató como él hacía con los serenos. Es un extremo, ya que Es un estás hablando. extremo. Pero el Robledo Puch, luego de estar casi 70 horas sin comer, sin bañar, sin dormirse, se entregó a 2 oficiales que estaban de civil y simplemente lo habían parado para preguntarle por su identificación. Él, cansado, extiende sus brazos, le dicen: no disparen, soy Robledo Puch. Y ahí comienza la larga historia de Robledo Puch como el prisionero que más tiempo estuvo en una prisión de la Argentina, ya que está por cumplir 50 años preso. Es la persona que más tiempo estuvo encarcelada en la Argentina y en el mundo. A propósito, por lo que decías, de esta perpetua, que no te quiero pisar tu información, pero cumplió la condena y sin embargo que está en la cárcel todavía. Sí, porque recordemos que en Argentina la cadena perpetua es a cumplir 35 años, es decir, que hace 15 años que Robledo Puch ya terminó su condena. Él en los últimos 10 años envió 15 pedidos formales para que se le termine su condena. Siempre fue rechazado por la justicia argentina, ya que nadie se anima a firmar una salida de Robledo Puch de la cárcel por el escándalo mediático que eso sería y porque además los psicólogos y forenses creen que no está preparado para readaptarse a la sociedad. No supera un perito psicológico. No supera un perito psicológico. A lo largo de estos casi 50 años que ha estado preso, ha tenido varios delirios en cuanto a declaraciones. En algún momento declaraba que quería que le lleven libros de Perón para tratar de hacer una nueva revolución juvenil e instalarse como el nuevo Perón en Argentina. En otro momento dijo que antes de que saliera la película de 2018, él declaró que si hacían una película de su vida, él quería recibir $1 millón y que su papel lo interprete Leonardo DiCaprio y que la película sea dirigida por Tarantino o Spielberg. Es decir, esa es la magnitud también de las cosas que dice Robledo Puch. Luego, cuando salió su película en 2018, él la vio, no le gustó y se dice que envió una carta de documento a los actores y a la producción. Y después, en otra de las preguntas que le hicieron de qué haría si salía de la cárcel, una de las respuestas dijo que mataría a la en ese momento presidenta Cristina Fernández de Kirchner. A propósito de la fecha de que estamos haciendo ahora mismo este documental, se dio hace 2 semanas el atentado contra la vida de la vicepresidenta ahora mismo, Cristina Fernández de Kirchner. Sí, muchas personas realzaron las declaraciones de Robledo Puch. Para ir terminando, tenemos que decir que Robledo Puch estuvo primeros 10 meses en la unidad penal número 9 de La Plata. Luego de que se escapó y él mismo se entregó, fue trasladado a Sierra Chica, a la unidad penal de Sierra Chica, donde pasó casi 46 años. Él estuvo durante el motín de Sierra Chica, no estuvo involucrado en ningún problema, siempre tuvo un buen comportamiento como carcelario. Y por último, en los últimos años, en 2019, sufrió una neumonía, por lo que tuvo que ser internado, y luego esa neumonía fue trasladado a la unidad número 22 de Olmos, y donde ahí permanece en una unidad penal que no tiene muros, tiene alambrado simplemente, y está con reclusos no peligrosos. De su misma edad también. De su misma edad y que ya están por salir, porque nadie sabe qué hacer ya con Carlos Robledo Puch, porque nadie quiere firmar su salida, pero tampoco no le quiere. Él pidió una vez que se le aplicaron inyección letal, cosa que no está permitida en Argentina, así que va a seguir rodando por las cárceles. Axel. Iván, ¿cómo reinsertás a una persona de este estilo de vuelta a la sociedad? Es muy difícil, lo que vos comentabas recién, nadie quiere quedar pegado, ningún juez quiere quedar pegado en su liberación. Es así, no se puede reinsertar a una persona que tiene el prontuario de Robledo Puch y tampoco se puede reinsertar a una persona que estuvo tantos años preso, Axel. Iván, terminamos con este programa, esta edición especial de documentales. Esperemos hacer más y que ustedes nos acompañen del otro lado de la pantalla. Esto fue Aire Comprimido, en otro especial de justamente los asesinos más importantes en la historia argentina. Tendremos algún programa siguiente, algún otro criminal o también algunos otros hechos importantes en la historia argentina, como el que fue en el 2001. En el próximo jueves lo van a averiguar. Gracias por el espacio. Esto fue Aire Comprimido.